La predicación del día de hoy tiene por título Humildes para recibir a otros. Y el texto que vamos a analizar el día de hoy es el versículo 5 del capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 5. Usted bien sabe que nosotros predicamos de manera consecutiva la palabra del Señor y el domingo pasado comenzamos a analizar este capítulo 18 de Mateo y lo vamos a ir analizando poco a poco y vamos a ir desglosando su palabra, confiando siempre en el Espíritu Santo que nos guíe y que nos dirija en todo lo que vamos a compartir, no solo lo que hablemos, sino también cómo nuestro corazón comprenda y reciba su palabra. Así que leamos juntos y luego vamos a orar nuevamente. Mateo capítulo 18, versículo 5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oremos. Bendito Dios, yo te doy gracias porque tu palabra está siempre domingo a domingo frente a nosotros, Dios. Te doy gracias, Señor, porque en otro tiempo nuestros ojos, nuestros oídos estaban totalmente lejos de ver y de escuchar tu palabra. Mas ahora nuestros oídos pueden oír y nuestros ojos pueden ver tu palabra. Yo te ruego, Dios, que nos des también un corazón que atesore tu palabra, Señor, que esté abierto, que sea blando, Señor, que sea sencillo para recibir tu palabra, Dios, y que completes tu obra en nosotros, haciendo de nosotros todo aquello para lo cual tu palabra viene a nosotros, Señor, que se cumpla en nosotros tu propósito. Dame sabiduría, dame gracia, ayúdame, Dios, tú que conoces mis debilidades, en tu gracia, Señor, me fortalezco porque queremos honrarte y glorificarte a ti, Dios eterno. Pido, Dios, que tu Espíritu siempre esté con nosotros, dirigiéndonos y glorificando a Jesucristo en cada predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, nuestra forma de predicar domingo a domingo para alguien que a lo mejor está por primera vez con nosotros o lleva poco tiempo aquí en esta congregación es analizando poco a poco cada versículo. Y hoy solamente vamos a analizar uno, pero no porque sea uno hay poco que decir, al contrario. La verdad es que en cada versículo hay mucho que decir. A veces con Pablo tratamos de limitar las cosas que quisiéramos decir de los pasajes para no cansarlos, sino aburrirlos con tanta información. Pero nuestro deseo es que la información pueda ser clara y pueda usted aplicarla en su vida. Sacarla de acá y llevársela a su casa o llevarla a su vida y ponerla en práctica. Este capítulo 18, el domingo pasado, Pablo comenzó con los primeros 4 versículos y tienen como encabezado todo este capítulo una pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuál es esa pregunta que hacen los discípulos a Jesús? ¿Quién es el mayor? Es importante que no saquemos de contexto lo que vamos a analizar, porque toda esta enseñanza que Jesús va a empezar a dar desde el versículo 3 en adelante, desde la respuesta de Jesús en este capítulo 18, está supeditada, digámoslo así, o es la respuesta a la pregunta que hicieron sus discípulos: ¿quién es el mayor? Una pregunta muy común en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. ¿Quién es el que manda aquí? De hecho, hay hasta programas de televisión que se llamaban así, ¿cierto? ¿Quién manda a quién? ¿O quién es el que manda? ¿Quién es el que la lleva? ¿Quién es el jefe? Eso era lo que preguntaron los discípulos y esto hizo que Jesús expusiera una serie de enseñanzas que vamos a ir viendo. Pero ¿sabe qué? Esa pregunta que Mateo lo plantea aquí como una pregunta casi inocente que hicieron los discípulos, los otros evangelios, que son los paralelos a este evento, nos cuentan algunos detalles escabrosos, digámoslo así, de lo que fue realmente. Por ejemplo, Marco nos cuenta que en realidad los discípulos iban peleando entre ellos. Iban discutiendo entre ellos quién era el mayor. Tal vez porque habían visto que Pedro, Juan y Jacobo habían subido al monte de la transfiguración, o porque habían escuchado a Jesús decirle a Pedro: tú eres esta piedra, ¿cierto? ¿Recuerdan esos pasajes? Pero el punto es que esto no era una inocente pregunta, sino que era una pregunta que reflejaba algo que había en el corazón de los discípulos. Dice la Biblia que ellos se pusieron a discutir entre ellos. Y la verdad es que siempre esto de decir quién es el mayor o quién es el que manda o quién es el más importante genera conflictos,
genera problemas, genera discusión. Lucas capítulo 9, versículo 46, el paralelo a este pasaje de Mateo 18, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Jesús rompe la lógica, deja perplejos a sus discípulos con la respuesta que le da. Lo vimos la semana pasada. Jesús dijo a sus discípulos que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Marcos capítulo 9, versículo 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús está diciendo que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace más pequeño, es el que sirve a los demás y es el que se hace humilde. Esto es muy importante entenderlo y tenerlo en perspectiva para la interpretación de todo el capítulo 18. Yo sé que Pablo predicó muy bien el domingo pasado acerca de esto, de cómo el Señor está llamándonos a ser humildes. Y es precisamente la humildad de un niño la que necesitamos en nuestros corazones. Y es tan importante que, como bien predicó el domingo pasado, Pablo dice la Biblia, que no entraremos en el reino de los cielos si no nos hacemos como un niño. A simple vista, si usted después en su casa lee todo el capítulo 18, le podrá parecer que las enseñanzas que vienen después habla de otras cosas Jesús, de la oveja perdida, lo puede ver en su casa después, de la ocasión de caer, y como que Jesús se va de una idea a otra. Pero créame que todo lo que viene en el capítulo 18 tiene relación con este encabezado, de que Jesús está diciendo que el que quiera ser mayor entre nosotros será el menor, que el que quiera ser el más grande será siervo de todos, y el que se humille como un niño será enaltecido y será el mayor de todos. La semana pasada hablamos de ser humildes como niños para entrar en el reino de los cielos. Y hoy hablaremos de la necesidad de ser humildes como niños para recibir a otros que vienen a Cristo. Pablo explicó muy bien el domingo pasado respecto a que nosotros para venir a Cristo necesitamos tener una actitud de un niño, de humildad, de sencillez, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que somos faltos, reconociendo que hay pecado en nosotros. Nadie vendrá a la salvación jamás creyendo ser suficiente, creyendo estar bien con Dios. Nadie jamás será salvo pensando que no tiene pecado, pensando que no tiene culpa. Eso fue expuesto el domingo pasado, como digo, pero hoy hablaremos que nosotros, los que hemos llegado a Cristo, a lo mejor usted que lleva mucho tiempo, también necesitamos de esa humildad para recibir a los que recién se acercan. Volvamos a leer el versículo 5, Mateo 18, 5. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo primero que debemos comprender es a qué se refiere Jesús con la palabra niño. A primera vista pareciera que se está refiriendo al niño que acaba de tomar en sus brazos, ¿cierto? Leyéndolo rápidamente uno podría decir que cualquiera que recibe a un niño como este, a un niño en edad cronológica, a un puber, a un preadolescente, a un niño pequeño. Pero esto no encajaría bien con el contexto de las enseñanzas que Jesús está dando. Recuerde, Jesús está queriendo responder a la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No son los derechos de la infancia ni la importancia que los niños tienen en la sociedad el tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión? ¿Quién es el más grande en los cielos? Entonces, no puede ser que Jesús, cuando dice cualquiera que recibe a un niño en mi nombre, esté refiriéndose específicamente a un niño en cuanto a la edad. ¿Cómo explicamos esto entonces?
Para que lo podamos entender, déjenme citar al comentarista bíblico William Barclay, que dice lo siguiente, y cito: debemos tener presente que los judíos usaban la palabra niño en dos sentidos. La usaban literalmente de personas de muy poca edad, pero a los discípulos y a a los discípulos de un maestro se les llamaba corrientemente también sus hijos o sus niños. Por tanto, un niño también quiere decir un principiante en la fe, uno que acaba de empezar a creer, uno que no es todavía maduro ni experimentado en la fe, sino que uno que acaba de empezar el buen camino y por lo tanto todavía es susceptible de ser apartado. Todavía puede tropezar, todavía puede apartarse, porque recién está comenzando. Es esta la idea que debemos tener al leer no solamente este versículo, sino todo el capítulo 18. Como le dije, nosotros predicamos de manera consecutiva, entonces usted ya sabe lo que vamos a predicar el próximo domingo. ¿Qué capítulo vamos a predicar? El 18. El 6. Y el siguiente domingo, el 18. Y vamos a seguir predicando el capítulo 18. Entonces, yo quiero pedirle que usted, que va a venir el próximo domingo y que va a traer un invitado para el próximo domingo, y que va a llamar al que faltó y le va a decir por qué faltaste, y para que venga el domingo, porque si mi hermana Milka y si mi hermana Nirma, que tienen mucha más edad que nosotros y han estado enfermitas y con mucho esfuerzo llegan acá, ¿qué excusa tiene usted para no llegar? ¿O qué excusa tienen otros para no llegar? ¿O me equivoco? Eso es un palo, ¿cómo decirlo? Entre paréntesis. Yo la verdad es que quiero hacer este paréntesis, hermana Milka, porque usted nos bendice. Y hermana Nirma también, ustedes nos bendicen. Y al mismo tiempo el Señor nos tira la oreja con ustedes, con sus vidas. Ustedes no lo saben, pero ellas vinieron aquí domingos con dolores terribles, con molestias en sus cuerpos. Y ellas vinieron a la reunión y estuvieron aquí porque sabían que aquí el Señor está hablando a nuestros corazones. Y ellas deseaban estar acá. Y el dolor físico no les impidió. Y hay otros que dicen que el bañar a los niños les impide venir. Que el hacer el almuerzo del domingo les impide venir. Perdóneme que sea así de pesado. Pero si no estuviera la hermana Nirma y la hermana Milka en esta congregación, yo no podría decir esto. Pero están. Y ellas son el tirón de oreja de parte de Dios para todos. Para todos. Porque nos conviene estar aquí. Entonces, como le decía, como usted sabe que el próximo domingo vamos a seguir predicando el capítulo 18, usted tiene que tener en mente en todo momento que cuando Jesús ocupe la palabra niños, que le va a ocupar muchas veces en este capítulo 18, no se está refiriendo literalmente a niños en cuanto a edad, sino a aquellos que son inmaduros, que son inexpertos en la fe, aquellos que están recién empezando a conocer el Evangelio, recién están empezando a entender la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús tiene en mente cuando dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Es aplicable también esto a niños literalmente que se acercan a Cristo? Sí, por supuesto. De hecho, Mateo capítulo 19, 14, más adelante dirá Jesús, cuando intentaron impedir que los niños en edad vinieran a Jesús, conocemos ese pasaje, Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿es aplicable esto a los niños en cuanto a edad? Sí, pero no primeramente, sino primeramente debemos entender la palabra niños en todo este capítulo 18 como la persona que está recién empezando a creer, que es un inexperto y, como le decía, es una persona que todavía puede apartarse del camino porque no conoce bien cómo es la senda. Todo esto que acabamos de analizar, todo esto que a lo mejor fue un poco más técnico, me sirve también para reforzar otra idea que nosotros enseñamos en esta iglesia a modo de paréntesis. La importancia de que la Biblia siempre debe ser estudiada de manera seria y en su contexto. Esto es muy importante. Cuando tomamos la Biblia de manera liviana y rápida y ponemos el dedo y en el primer versículo que encontramos leemos y creemos que eso va a ser la revelación para el día y no estudiamos su palabra, no la tomamos con seriedad, cometemos errores, por decirlo menos vergonzosos.
No falta el que por ahí lee el versículo 3 y dice, de cierto que si no os volvéis como niños y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces empieza a comer chupete, a ponerse chón, a jugar con autitos. Esto que es chistoso, tristemente, uno lo ve en muchas iglesias. Que toman versículos y por no estudiarlos de manera seria, por no leerlos, por no tomarse el tiempo para ahondar en lo que quiere decir el Señor, cometen errores graves. Es más, el apóstol Pedro en otro pasaje dice que los indoctos y los inconstantes tuercen la palabra de Dios, tuercen las escrituras para su propia perdición, para el propio daño de ellos. Entonces esto me sirve para hacer esa advertencia. Usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios, pero debemos hacerlo con seriedad. Cuando digo con seriedad no le pido que usted sea un erudito, pero sí que sea alguien que seriamente se acerca a la palabra de Dios. No por 5 minutos para ver cómo le va a ir en el día, como el horóscopo, sino porque realmente anhela conocer la verdad de Dios. El Proverbios dice, si como al oro, como a la plata, escudriñáramos, buscáramos la sabiduría, si así lo hiciéramos, entonces entenderíamos la inteligencia, entonces seríamos más sabios. Para buscar oro, aquí este sector minero, ¿cierto? Hay que sacrificarse, hay que ir, hay que pasar digamos, dificultades, hay que cavar la tierra. El oro no se encuentra, quisiéramos que fuera así, pero no es así, no se encuentra bajándose de la cama y raspando un poco, no sé, barriendo un poco, ahí encontré oro. No, no es así. El oro hay que buscarlo. Bueno, la riqueza de la palabra de Dios debe ser buscada con ese deseo, con ese anhelo, de que si es necesario tengo que esforzarme a hacerlo. Bueno, pero volvamos al punto. El punto es que la Biblia está diciendo que si nosotros recibimos a los niños en la fe como a Cristo, o sea, estamos recibiendo a Cristo mismo. Entonces, cuando Jesús toma a un niño para ejemplificar su doctrina, está enfatizando en las características que tiene un niño que son contrarias a las de quienes quieren ser mayores en todos y gobernar sobre los demás, como lo desea la gente de este mundo. Un niño es sencillo, un niño es franco, un niño es carente de pretensiones, es humilde y es confiado. La idea del niño grafica también la debilidad y lo limitado de sus fuerzas y su conocimiento. Y el niño no niega que le falta conocimiento, que no sabe. Los niños reconocen que no saben las cosas. Cuando Jesús está hablando, el que recibe a un niño en mi nombre, está pensando en una persona que viene a él y que viene reconociendo que no sabe, que viene reconociendo que es falto de fuerzas, que viene reconociendo que es falto de experiencia. Quiere conocer a Cristo, quiere conocer el Evangelio, pero reconoce que no sabe. Un niño también se caracteriza por la sencillez a la hora de recibir a otro niño. ¿Se ha fijado con la facilidad que los niños hacen un amigo? Muchas veces yo he llevado a mis niños al paseo sagrado de Todo Yapelino, es decir, a la plaza, y en más de una ocasión he visto cómo mi hija menor hace un amigo o una amiga en menos de 2 segundos. Se le acerca a otro niño y le dice, hola, me llamo Martina, Sofía, los clásicos nombres. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, y se van a jugar. ¿Te has fijado cómo son los niños? No se complican a la hora de hacer amistades. El Señor nos dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es el niño al cual nosotros debemos recibir? El niño es toda persona nueva que se acerque a este lugar, a esta iglesia, queriendo recibir el Evangelio y la ayuda de Jesucristo. Toda persona que venga a este lugar reconociéndose necesitada, toda persona que venga, que el Señor traiga a este lugar, reconociendo que es débil, reconociendo que no sabe cómo caminar, que no sabe cómo andar, reconociendo que ha equivocado el rumbo,
pero viene aquí deseando aprender, deseando entender el Evangelio. Cuando digo niño, y es importante que lo diga, que reforcemos esto, me refiero a esa persona que Pablo el domingo pasado también graficó muy bien. A aquel que no esconde su debilidad, sino que realmente con sencillez, con humildad, viene pidiendo ayuda, pidiendo ser enseñado, pidiendo guía. A ese nosotros debemos recibir. Cuando digo niño no me refiero a aquel que siendo viejo ya en el Evangelio actúa con inmadurez, actúa con berrinches, ensuciándose una y otra vez. Debiendo ya ser maduro en la fe, hay que volver a corregirlo, hay que volver a llamarle la atención. No me refiero a ese niño, porque incluso, vamos a verlo más adelante, Jesús dice que a esos hay que incluso excomulgarlos en algunos casos. Es decir, ni siquiera recibirlos, sino echarlos de la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendan, se arrepientan y vuelvan como un niño, con humildad, con sencillez, pidiendo ser recibidos nuevamente. Pero aquel que es indocto, aquel que por primera vez está llegando y quiere el Señor traer a muchas personas de Yapel, usted y yo tenemos que tener un corazón correcto para recibir a estas personas. Debemos tener el corazón de Cristo para recibir a estas personas. ¿Cómo recibió Cristo a los que se acercaron a Él? Él mismo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Tuvo problemas para que el leproso se acercara a Él? Para nada. De hecho, Él mismo se acercó tanto que lo tocó, lo que nadie hacía con un leproso. ¿Tuvo problemas para que una mujer sirofenicia se acercara a Él? Le concedió lo que ella pedía. ¿Tuvo problemas para que los romanos se acercaran a Él como judío? El Señor nos ayude a estar preparados con la sencillez de un niño, con la facilidad con que un niño recibe a otro, para que cuando el Señor traiga personas a este lugar, nosotros sepamos recibirlas. Esto quiere decir que debemos tener al menos 3 actitudes que la Biblia nos enseña, y quisiera que usted pusiera mucha atención y ojalá las aprenda, pero 3 actitudes que al menos la Biblia nos enseña que debemos tener para recibir a estos niños. Primero, no haciendo acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. No haciendo acepción de personas, es decir, no importando la condición de quien el Señor envía a este lugar, sea rico o sea pobre, sea muy letrado o analfabeto, sea el alcalde de esta ciudad o el que barre. Nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir a toda persona que venga a este lugar. Y ¿sabe qué? Yo quisiera que todos nosotros nos detuviéramos un segundo y preguntáramos en nuestro corazón, ¿estamos realmente preparados para esto? ¿Está mi corazón preparado para esto? Porque es fácil decir, sí, yo recibo a todos, al pobre y al rico. Pero dígame si acaso no es mucho más fácil para nosotros recibir a alguien que viene bien vestido que recibir a alguien que viene mal vestido y maloliente. La reacción natural es que nos cueste recibir a esa persona y que nos sea mucho más fácil recibir al que viene con ropa espléndida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón aún es terrenal, es carnal, y nuestro corazón aún muchas veces busca esas mismas cosas, busca estar vestido de ropa espléndida, busca tener una apariencia bonita para lo demás. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando de la persona que entra ahí? ¿Su apariencia externa o lo que hay en su corazón? Ciertamente lo que hay en su corazón.
Porque el Señor recibe a todo aquel que viene en humildad, en sencillez, en arrepentimiento y fe. Tanto el rico como el andrajoso, si viene con un corazón arrogante y soberbio, porque hay personas que tienen muy poco dinero, pero son muy arrogantes y muy altivas, quedarán lejos. Dice la Biblia que Él mira de lejos al altivo, pero Él recibe al humilde. Sea que venga con ropa espléndida, sea que venga mal vestido, si su corazón es humilde, si su corazón es como el de un niño, nosotros debemos recibirle como a Cristo mismo, dice la Biblia. Como si Cristo viniera en esa persona. ¿Recuerdan cómo vino Cristo a este mundo? Nació en un pesebre. La Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero Él era el Hijo de Dios. Y Él mostró su gloria. Y como dice el apóstol, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Por fuera se veía como un judío más, pero por dentro no había ninguno más glorioso, más grande que ese judío que nació en Belén. Entonces, lo primero que debemos entender es que nuestro corazón tiene que estar preparado para no hacer acepción de personas. Y quiero insistir que debemos limpiar nuestro corazón para poder recibir a todo aquel que quiere venir a Cristo. Porque si nuestro corazón no está limpio, nosotros vamos a hacer acepción de personas. Vamos a hacer distinción, vamos a recibir más al que me cae mejor por lo que estoy viendo, que al que no me agrada tanto por lo que estoy viendo. Es propio de la inmadurez juzgar a alguien por la apariencia. Yo trato de que no me escuchan mis niñas, pero están arriba, así que no escuchan. Pero corrijo a mis niñas todo el tiempo porque dicen, ay, me cae mal ella. Y yo le digo, hija, ni la conoces. No, pero es que mire cómo se viste. O mírelo cómo se mueve. Ay, se cree la mejor. Yo le digo, mi amor, ni siquiera sabes cómo se llama. Y ya te cae mal. ¿Cómo te puede caer mal alguien que no conoces? Que no sabes cómo es su interior. Pero eso que es muy de niños, tristemente, también a veces están los adultos. Vemos a una persona y nos cae mal porque mira cómo habla. Mira cómo se viste. Mira cómo hace esto otro. Somos niños en la manera de pensar, pero la Biblia dice que no seamos niños en la manera de pensar, sino en la malicia. Eso dice su palabra. No debemos ser niños en la malicia. Debemos ser niños en la humildad, en la sencillez, como le decía, en poder recibir a otros con la sencillez de un niño. Pero debemos dejar toda malicia. El segundo punto que debemos tener en nuestra vida para recibir a los niños que vendrán es hablar con claridad la palabra de Dios. Esto es más que todo para los que ya llevamos tiempo, para los que predicamos. Este es un palo para nosotros o para los que están enseñando. Debemos hablar con claridad la palabra de Dios a los niños, a los que vienen llegando. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18 en adelante dice, doy gracias a Dios, el apóstol Pablo hablando, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, aquí está ese versículo, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y luego el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, entran niños, ¿entiende? Entran indoctos, no saben, no conocen la palabra de Dios. Entran niños, dice, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Porque por todos, es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Mire qué hermoso es esto, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando nosotros vamos a exponer el evangelio y vamos a mostrarles a otros cómo es Cristo, quién es Cristo en mi vida, debemos hacerlo de manera sencilla.
de manera que un niño lo pueda entender. Debemos tener mucho cuidado en querer lucirnos como personas súper espirituales o súper ilustradas que hablan cosas difíciles de entender para que nos hagan ver importantes. Hay muchos predicadores que les encanta, y no me gusta criticar mucho a los predicadores, pero es un error cuando el predicador es demasiado exquisito para usar algunas palabras y se escucha muy linda la predicación. ¡Uy, qué sabe él! Debe tener mucho conocimiento. Pero la congregación no entendió nada. Se fueron. ¿De qué habló el pastor? No sé, pero que hablaba lindo, hablaba lindo. No sé algo de la hermenéutica, del griego, del alemán, del egipcio. No estoy diciendo que no debamos aprender y saber, pero eso hay que cocinarlo de tal manera que un niño se lo pueda comer. Tal vez, esto insisto, es más para los predicadores, para los que estamos enseñando. Pero también debemos tener cuidado en mostrarnos como seres súper espirituales. A veces hay iglesias, no en esta por supuesto, donde, y sinceramente creo que no en esta, y espero que nunca ver esa actitud en alguno de ustedes, donde uno entra y encuentra hermanos que son tan espirituales, son tan místicos, que pareciera que el evangelio es algo inalcanzable, que es algo para algunos que llegaron a una espiritualidad, así como el maestro Chifu, que llegaron a un nivel del cual nadie más puede llegar. Y es como imposible llegar. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. He entrado en iglesias donde hay personas tan espirituales que da ganas de volverse, de irse. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo lo hago yo para ser como él si no entiendo cómo se hace eso? Predicar la palabra debe ser tan sencilla que un niño la pueda entender. Debe ser tan sencilla que el indocto pueda comprender que Dios está en medio nuestro. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros exponemos con claridad la palabra de Dios, el indocto, el incrédulo puede reconocer: esto es palabra de Dios, esto es la verdad de Dios, yo lo logro entender y tiene sentido para mi vida y puedo entender lo que me está pasando. Qué maravilloso es eso, lo que hace la palabra de Dios. Cuando uno estudia un tema y después lo expone y la persona empieza a decir: ahora entiendo lo que nunca había entendido por mucho tiempo. Y no es que nosotros seamos súper eruditos, es la palabra de Dios que hace su obra, que es viva y eficaz. Y es capaz de entrar hasta lo profundo del corazón y hacer entender las verdades profundas del Evangelio. Nosotros debemos ser sencillos para poder predicarle a los niños con claridad. Y por último, la tercera característica que debemos tener, actitud para recibir a los que han de venir, dice, servir al prójimo buscando su bien antes que el mío. Buscando que esa persona que entró se sienta cómoda, se sienta amada, se sienta recibida, antes que mi comodidad y antes que mi gusto. Filipenses capítulo 2, el pasaje que leyó Sergio al principio, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si entra el alcalde por esa puerta y llega a este lugar y usted lo recibe con respeto y con honor, está bien. Pero si llega otra persona, también recíbala como si fuera el alcalde. Recíbala como si fuera una persona que tiene una posición superior a la nuestra. Hagámoslo así porque el Señor así nos enseña. Esto es bueno y es agradable delante de Dios. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No buscando en el fondo lo que a mí me conviene, sino también lo que el otro necesita, lo que el otro requiere. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo problema para despojarse de su gloria y servirnos a nosotros,
¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir a otros? ¿Qué tan importantes somos que podamos poner una excusa para no servir? No sé si me entiende lo que quiero decir. Pero si Dios se despojó y se hizo hombre para servir, que yo me saque mi título o lo que sea, mi gloria que tenga en esta vida, para servir en la iglesia, para servir a mi hermano, ¿qué es al lado de lo que Jesús hizo? Es nada. Cuando una persona nueva llegue temprano y se siente justo en el asiento que usted acostumbra a usar y que lo tiene ahí, este es el asiento que yo todos los domingos me siento, no venga y pídale, oiga, ¿se puede cambiar por favor? Es que yo me siento aquí todos los domingos. Siéntese más allá, por favor. Yo me siento así. Eso pasa. No en esta iglesia, pero pasa. No buscando lo suyo propio, no buscando mi comodidad, sino buscando el bien del otro. Tratando de mantener los celulares en silencio para no estorbar a los nuevos. Mi hermano, para el Señor esto es tan importante que Él hace advertencias muy serias que vamos a analizar los próximos domingos respecto a aquellos que no entienden la importancia que Dios le da al que viene a Él. El Señor le da una importancia superior a los grandes gobernantes de este mundo, a los grandes hombres de este mundo. Le dio una importancia incluso superior a su propia comida, a su propio almuerzo, a las personas, a los niños que vienen a Él, a las personas que con humildad, con sencillez se acercan a Él. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Aquella mujer que habló con Jesús y que después fue corriendo a contarle a los de su ciudad. Y Jesús, sabiendo, conociendo el corazón de los samaritanos, que querían oír de Jesús, que eran como niños, Jesús dejó de lado su almuerzo. Léalo ahí en Juan capítulo 4. Jesús dejó de almorzar y dijo, no voy a comer todavía porque tengo otro almuerzo, tengo otra cosa que hacer. Y eso otro que tenía que hacer era predicarles a ellos el evangelio. Era recibir a estos niños que estaban queriendo aprender y entender. Que esa sea nuestra actitud también, mi hermano. Que nosotros, que nosotros podamos tener esa actitud de siervos a los que están recién queriendo conocer y entender, a los que le pidan a usted, oye, pero ¿cómo es tu iglesia? Oye, pero ¿cómo son las reuniones? Oye, ¿qué? No, mira, te llamo en otro momento porque estoy ocupado. O déjame, o alguien que se le acerque y le pregunte, ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué es lo que crees tú? Es algo súper entretenido, pero ahora estoy ocupado, me voy. No, mi hermano, que podamos tener la actitud del Señor de prestarle atención a los niños, a estos pequeños que se acercan, que son indoctos, que pueden ser apartados. Y como les dije, la próxima semana vamos a ver que el Señor toma muy en serio esto y hace serias advertencias a todos los que sean de tropiezo para estos pequeños. Dios Padre es un Dios amante que desea la salvación de todos los hombres y que ninguno se pierda. Por lo tanto, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, prestemos atención a aquello que para Dios es importante. Es decir, recibir a los pequeñitos, a aquellos que están llegando al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y el que haga esto será grande en el reino de los cielos. El que se humille, el que sirva a los pequeños, el que los reciba. Porque como bien están diciendo por ahí, en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, hay fiesta, hay celebración. Sumémonos a la fiesta del cielo, siendo humildes para recibir a otros. Más adelante, el versículo 10 de este capítulo 18 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron.
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que alguien venga a este lugar queriendo buscar al Señor y no haya quien le reciba, y no haya quien lo cobije, no haya quien le enseñe, sino por el contrario, encuentre en este lugar un grupo de hombres y mujeres que le reciben con humildad, que le enseñan la palabra con sencillez, que no importa cómo venga, lo reciben y que anteponen el bien de esa persona, la comodidad incluso de esa persona por sobre la del dueño de casa. Terminemos. Debemos prepararnos para todo lo que el Señor, para todos los que el Señor envíe a este lugar a conocer su verdad. Y debemos prepararnos examinando nuestros corazones. Si acaso en nosotros hay humildad y sencillez como la de un niño, debemos procurar servir a quienes vengan a Cristo en este lugar y recibirles como si Cristo viniera en ellos. Con la sencillez de un niño, sin hacer acepción de personas, recibiendo a todos igual. Hablando también el Evangelio con claridad y buscando darnos a entender como si lo hiciéramos a un niño. Y sirviendo a otros, buscando el bien de esa persona para que se salve, porque este es el deseo de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, ninguno de estos pequeños. Y por último, si usted es alguien que recién se está acercando a Cristo, tal vez usted lleva 1, 2, 3 domingos o un mes aquí viniendo a la iglesia, es necesario que sepa lo que Dios dice en Isaías 57:15. Escuche, si usted es una persona nuevita, si usted es un niño que está recién caminando, dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si usted se acerca a Él con humildad, queriendo ser por Él enseñado, créame, usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y habitará donde habita el Santo de Israel. Habitará donde habita el Dios de los cielos, el alto y sublime. Él perdonará sus pecados, Él le recibirá en su reino y usted gozará de la paz que solo Él sabe dar. Acérquese con humildad. Si aún no se ha acercado a Cristo, si aún no ha entregado su vida a Cristo, acérquese con humildad. Y los que ya nos hemos acercado y ya hemos conocido su gracia y su amor, los que ya un día nos acercamos como un niño, seamos niños también para recibir a otros. El Señor nos ayude. Si el Señor ha querido poner este pasaje delante de nosotros, prestemos oídos y preparémonos. No sea que nos sorprenda la cosecha que Él traiga a este lugar. Que estemos preparados, que nuestro corazón esté listo para recibir a otros, para gloria de su nombre, para alabanza de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las advertencias que siempre haces a tiempo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu voz profética nunca ha fallado en este lugar y nunca ha faltado. Señor, ayúdanos a madurar, a ir creciendo en el Evangelio y entender que mientras más crecemos, más debemos hacernos como niños. Mientras más avanzamos en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, más humildes debemos ser para también recibir a otros, para también aceptar a otros, para también enseñar a otros, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque eres paciente con nosotros. Señor, yo te pido también que tú nos limpies de toda actitud arrogante, de toda actitud de soberbia, Señor, de toda actitud que quiere ponerse como una persona más importante que los demás. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser sencillos como niños y con amor y con misericordia, Señor, recibir a otros porque tú así nos recibiste con amor y misericordia. Pon en nosotros tu corazón, haz de nosotros siervos para tu gloria y glorifícate en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie un momento, vamos a cantar una canción.
Si usted es un niño, entonces tendrá sed siempre del Señor, más y más. Si usted es un niño, entonces querrá su alma más y más del Señor. Y no saciará su sed en las cosas de este mundo, de esta vida, sino en el Señor, en su presencia, en la comunión con Él. Así que le invito a cantar esta canción con ese entendimiento y esa comprensión. Con la sencillez de un niño, acerquémonos a nuestro Dios. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Con mis ojos Ponga sus y ojos, mi corazón, ponga sus ojos como un niño en la recompensa. Jesús mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser. Señor, Señor, pídaselo a Él, avívame. pídaselo al Señor. Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí. Señor, Yo me rindo podamos a vivir para tus propósitos, para tus planes, Señor. Que podamos glorificarte, podamos servirte en este lugar, sirviendo a otros. Llena mi mente de tu verdad. Pídaselo a Él, hágale una Guarda oración. mis pasos Señor, en tu voluntad. que mucho fruto, Que mucho fruto Señor, en todos nosotros, en mí pueda haber al cada día, cada permanecer. día Señor, en ti permanecer. mi alma de ti, Mi alma de ti Aleluya. tiene sed, satisface hoy mi ser. Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí. Yo me rindo a ti. Santo eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Pídaselo a Él, cántele a Él. Acerco a tu cruz, Nos acercamos, a Señor. tus pies, Aviva, aviva mi corazón. Avívanos, Señor, mi alma de ti. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser. Señor, avívame.
instrumento útil. Ya no vivo para mí. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para tu gloria, para tu alabanza, para que tu nombre sea exaltado, para que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro. Que tú seas glorificado en este lugar, que tu presencia, Señor, pueda ser percibida por toda persona que entre en este lugar, Señor. Porque aquí hay hijos tuyos, humildes, que se humillan delante de ti. Niños de tu prado, Señor, niños tuyos, Señor, hijos tuyos, que te adoran y que te sirven. Si realmente usted ha cantado de corazón, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti, entonces usted tomará con seriedad estas palabras del Señor. El Señor no dejó a la imaginación de los discípulos qué significaba ser como niño, sino que se lo explicó con ejemplos claros. Y esto es ser como niño. Recibir a otros con la sencillez de un niño, con la humildad de un niño, sin creerse superior a otros, sino siendo alguien que da a conocer lo que también recibió, que entrega lo que también recibió, la gracia y el amor que el Señor nos ha dado. El Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca y cumpla en nosotros su propósito. Puede tomar asiento. De esta misma manera es que también podemos servir con nuestras ofrendas.